La sala de guerra de las tecnologías de inteligencia artificial de Nexus estalló en caos mientras cada monitor emitía advertencias rojas. Victoria Ashworth se quedó paralizada en el centro de la tormenta. Sus tacones de diseñador se clavaron en el suelo, mientras $500 millones en infraestructura de inteligencia artificial se derrumbaban a su alrededor. Los miembros de la junta directiva inundaron su teléfono con demandas. Los inversores amenazaban con retirar la financiación por la mañana. Su equipo de ingenieros de élite se gritaba entre sí, dedos volando sobre teclados que simulaban desesperación. En ese preciso momento de máxima catástrofe, la puerta se abrió de golpe para revelar a Evan Parker empujando su carrito de limpieza, con el rostro de su hija de 6 años brillando en el teléfono apoyado contra sus productos de limpieza. La compostura de Victoria se hizo añicos. Se giró hacia el intruso con furia volcánica, cada pizca de terror transmutándose en rabia. ¿Entiendes algo de esto?, espetó, señalando el fracaso en cascada. Esto es para gente con cerebro de verdad. La sala estalló en risas nerviosas. Pero cuando Victoria le exigió a Evan que identificara el error, esperando disculpas balbuceantes, él describió en voz baja la falla exacta en la arquitectura lógica central. El silencio invadió la habitación. Victoria Ashworth se quedó paralizada, con el mundo ladeándose. 12 horas antes, Evan Parker se despertó en la oscuridad con la familiar sinfonía de un apartamento estrecho, luchando contra el invierno de Minnesota. El radiador resonó en su protesta matutina, mientras la escarcha se deslizaba por la única ventana que daba al aparcamiento de los apartamentos Riverside en St. Paul. Se movió entre las sombras con un silencio practicado, con cuidado de no despertar a Lily antes de que sonara la alarma. La cocina ocupaba un rincón de la sala principal, separada del dormitorio por una estantería que había construido con madera recuperada. Todas las superficies relucían, a pesar de los electrodomésticos viejos y el linóleo agrietado. Evan había aprendido que la dignidad residía en los detalles, en cómo un hombre conservaba su espacio cuando el mundo daba por sentado que se había rendido. Encendió la cafetera, un hallazgo de segunda mano que requería una secuencia específica de pulsaciones de botones. Luego sacó huevos y pan de un refrigerador, decorado con las obras de arte de Lily. Figuras de palitos cogidas de la mano dominaban la mayoría de los dibujos, siempre una alta y otra baja bajo soles amarillos o dentro de casas con tejados triangulares. Ninguna figura materna aparecía en ninguno. Lily tenía 3 años cuando Sarah murió, demasiado pequeña para recordarlo, pero lo suficientemente mayor para sentir la ausencia. Evan cascaba huevos en una sartén, mientras su mente catalogaba el día que le esperaba. Turno matutino en Nexus AI Technologies, luego un descanso de 4 horas antes de su ruta de reparto vespertina. Entre medias, recogía a Lily de la guardería y la ayudaba con los deberes en la biblioteca pública. El fajo de facturas sobre la mesa de la cocina captaba la primera luz grisácea del amanecer. Deudas médicas de los últimos meses de Sarah, cuando el seguro cubría menos mientras el hospital exigía más. Préstamos estudiantiles de su programa de doctorado abandonado, aplazados pero nunca condonados. Evan había hecho los cálculos innumerables veces, sabía exactamente cuántos años de doble turno le separaban de la solvencia. Nunca se quejaba porque quejarse requería energía mejor empleada en otras cosas, y porque Lily necesitaba un padre que sacara adelante. Apareció en la puerta mientras él servía los huevos, con el cabello rubio enredado por el sueño, agarrando el elefante de peluche que había pertenecido a su madre. A los 6 años, Lily poseía la serena intensidad de su padre y el optimismo obstinado de su madre. Se subió a su silla y estudió los huevos con exagerada seriedad antes de declararlos aceptables. Evan se sirvió café, saboreando estos minutos antes de que el mundo exigiera su libra de carne. ¿Puedo ir a trabajar contigo hoy?, preguntó Lily, como preguntaba cada mañana. La escuela lo hacía imposible, pero ella era buena. Insistió. Evan le recordó la clase de la señora Henderson y su tarea de lectura. Lily suspiró teatralmente, luego se iluminó. ¿Pero me llamarás cuando estés limpiando?
para que pueda ver las computadoras grandes. Esto se había convertido en su ritual. Una conexión por FaceTime durante su hora de almuerzo. Él le mostraría los relucientes pasillos de Nexus AI, y ella fingiría que su padre trabajaba en una nave espacial. Antes de irse, Lily insistió en ayudarle a preparar su carrito de limpieza. Lo había decorado ella misma durante el último año, añadiéndole pegatinas de estrellas, cohetes y animales de dibujos animados. Para que todos sepan que eres especial, le había explicado. Ahora seleccionó una nueva pegatina, un sol dorado con una cara sonriente, y la colocó en el asa del carrito. Evan se arrodilló para aceptar su abrazo, aspirando champú de fresa, atesorando este momento para las horas venideras. Lo que nadie en Nexus AI sospechaba era que Evan Parker había estado alguna vez al otro lado de la línea divisoria. 7 años atrás, cursaba el tercer año de doctorado en aprendizaje automático en la Universidad de California en Berkeley. Su tesis doctoral había llamado la atención de laboratorios de todo Silicon Valley. Sus artículos sobre arquitecturas de aprendizaje recursivo habían sido citados en importantes revistas. Sara estaba terminando su carrera en psicología educativa y habían construido una vida de libros y sueños. Luego el embarazo, luego el diagnóstico 3 meses después, luego el brutal algoritmo de un cáncer agresivo que se enfrenta a tratamientos fallidos. Evan se tomó una baja que se convirtió en definitiva, y su carrera se disolvió en el cuidado de su esposa y su hija pequeña. Tras la muerte de Sara, no tenía ahorros, ni manutención, y un hijo que necesitaba su presencia. El trabajo de conserje había sido temporal. 3 años después, seguía empujando el mismo carrito, invisible. La emergencia comenzó a las 2:43 de la tarde. Evan limpiaba la planta ejecutiva a gritos. Un chillido digital acompañado de pantallas parpadeantes en todas las oficinas. Observaba a través de las paredes de cristal cómo los ingenieros corrían hacia la sala de guerra principal, con el rostro tenso por el pánico. La curiosidad lo impulsaba, empujando su carrito hacia un rincón cerca de la entrada, donde podía observar sin obstruir. La escena en el interior parecía una película de catástrofes. Decenas de personas gritando mientras los monitores mostraban una cascada de mensajes de error en rojo intenso. Victoria Ashworth dominaba el centro. Su voz se abría paso entre el ruido con autoridad experta. Evan la reconoció de los boletines informativos de la empresa. La directora ejecutiva más joven en la historia de Nexus AI. Una prodigio de la tecnología que había creado el producto estrella de la compañía desde su dormitorio en Stanford. En persona, parecía más pequeña, pero mucho más intensa. Una estrella comprimida que ardía con energía frenética. Exigió explicaciones que nadie podía dar, amenazando con consecuencias que todos temían. El proyecto Prometeo, de $500 millones y con 3 años de desarrollo, se derrumbaba en tiempo real. Evan observaba a los ingenieros discutir. Su mente entrenada analizaba automáticamente su lenguaje técnico. Buscaban en los lugares equivocados, buscando síntomas en lugar de causas. El patrón de error apuntaba claramente a un fallo de bucle recursivo, algo sobre lo que había escrito extensamente durante sus años en Berkeley. Podía ver cómo la solución tomaba forma, elegante y obvia, pero no dijo nada. Su trabajo era vaciar cubos de basura. Su trabajo era la invisibilidad. Su trabajo era proteger la frágil estabilidad que había construido para Lily. Entonces el rostro de Lily apareció en su teléfono, su llamada de FaceTime programada. Quería ver las computadoras de la nave espacial, y Evan inclinó su teléfono para mostrarle las luces parpadeantes. Pero Lily notó la angustia a su alrededor. ¿Por qué están tristes, papá? Evan intentó explicar que las computadoras estaban enfermas y que la gente intentaba ayudarlas. ¿No puedes ayudarlas?, preguntó Lily. Tú sabes de computadoras. Me dijiste que solías enseñarles cosas. Los ingenieros cercanos lo oyeron, con la atención fija en lo absurdo de que la hija de un conserje sugiriera que él podía resolver su problema. Una risa recorrió la sala, cruel y agotada. Victoria aprovechó el momento,
convirtiendo su frustración en un blanco fácil. Se acercó a Evan con su carrito, su traje de diseñador inmaculado, sus ojos con ese desprecio particular que el poder reserva para la impotencia. ¿Tu hija cree que puedes ayudar? La voz de Victoria resonó en la habitación repentinamente silenciosa. Por favor, ilumínanos. ¿Qué ves cuando miras esta pantalla? Señaló el monitor central, esperando tartamudear, avergonzado. Evan miró la pantalla. El fallo del bucle recursivo le gritaba desde los registros de errores, claro como una palabra mal escrita. Podía permanecer en silencio, aceptar la burla, mantener la invisibilidad. Pero Lily observaba, esperando a ver qué haría su padre. La cascada se origina en tu subrutina de asignación de memoria. Dijo en voz baja. Has creado una dependencia circular en la inicialización de la vía neuronal. El sistema está llamando a una función que se referencia a sí misma antes de completarse, lo que genera una regresión infinita que desborda la capacidad del buffer. Necesitas reestructurar la secuencia de inicialización para establecer los parámetros base antes de que comiencen las llamadas recursivas. El silencio que siguió contenía algo más que burla. Evan vio cómo la comprensión se reflejaba en los rostros de la sala. Los ingenieros reconocían la verdad en lo que él describía, reconociendo también la imposibilidad de que un conserje poseyera tal conocimiento. Victoria se quedó paralizada. Su humillación planeada se reflejó en confusión y los primeros indicios de vergüenza. La voz de Lily irrumpió por el altavoz del teléfono, radiante de orgullo. ¿Ves, papá? Les dije que podías ayudar. Victoria Ashworth no llegó a ser directora ejecutiva aceptando la vergüenza con elegancia. La conmoción por el diagnóstico de Evan se transformó en furia defensiva, una necesidad de reafirmar su dominio. Se acercó a él, lo suficientemente cerca como para oler un perfume caro que atravesaba el aire reciclado. Cualquiera puede repetir como un loro la terminología técnica que escuchó, dijo en voz alta. Realmente, arreglar sistemas complejos requiere una experiencia que tarda décadas en desarrollarse. Su mirada recorrió la sala, reuniendo aliados entre los ingenieros superiores que se sentían molestos porque un conserje los pusiera en evidencia. Si tienes tanta confianza, ¿por qué no lo demuestras? Arregla el sistema tú mismo. El desafío se cernía sobre él como un guante lanzado. Evan reconoció la trampa. O se negaba y confirmaba su posición como impostor, o lo intentaba y fracasaba de forma más estrepitosa. Victoria apostaba $500 millones a que un conserje no podría respaldar sus palabras. Varios ingenieros se removieron incómodos. Una joven de ojos cansados empezó a objetar. Señorita Ashworth, quizá deberíamos centrarnos en el problema. Victoria la silenció con una mirada que podría congelar el invierno de Minnesota. Estoy esperando, dijo Victoria. A menos que tu experiencia se limite a la descripción. Sacó $1,000 de su cartera. Cientos de billetes se abrían como una mano de póker. Apuesto esto contra tu sueldo del próximo mes a que no puedes hacer nada útil. Evan miró el dinero, luego la pantalla, luego su teléfono, donde Lily observaba con los ojos muy abiertos. Su hija creía que podía hacer cualquier cosa. Había trabajado duro para ganarse esa fe, trasnochando para hacer las tareas, construyendo su estantería cuando no podían permitirse una. Pero esto era salir de las sombras, exponerse a un escrutinio que podría costarle a Lily la estabilidad que necesitaba. Papá. La voz de Lily llegó, baja pero segura. ¿Recuerdas lo que me dijiste sobre ser valiente? Que valiente no es no tener miedo. Valiente es hacer lo correcto incluso cuando tienes miedo. Las palabras eran suyas, pronunciadas durante una tormenta, cuando ella se había metido en su cama temblando. Al oírlas reflejadas, algo se movió en su pecho. Le entregó el teléfono al joven ingeniero que había intentado defenderlo. ¿Podrías sostener esto? Para que ella pueda ver. El ingeniero lo tomó con cuidado. Inclinándose hacia la estación de trabajo central, Evan se acercó al teclado donde Victoria estaba parada,
y por un momento estuvieron lo suficientemente cerca como para tocar al director ejecutivo y al conserje, el poder y la pobreza, el orgullo y la tranquila determinación. Necesitaré acceso a la arquitectura central, dijo Evan, su voz no transmitía desafío, solo una serena profesionalidad. Victoria dudó, luego hizo un gesto brusco a un ingeniero superior para que le proporcionara las credenciales. La pantalla de inicio de sesión dio paso a densas paredes de código, millones de líneas que representaban años de desarrollo. Los dedos de Evan encontraron el teclado con memoria muscular, el ritmo particular de codificación que antes le había sido tan natural como respirar. Navegó por las estructuras de directorios con rápida eficiencia. Transmitió código de interfaz a las rutinas de inicialización principales de la red neuronal. Los ingenieros se inclinaron hacia adelante, observando a un conserje realizar el trabajo de su vida con una confianza inquietante. Victoria se mantuvo a su lado, con los brazos cruzados y el rostro firme, con un escepticismo decidido. La falla se reveló exactamente donde Evan predijo, oculta en una función recursiva que referenciaba variables aún no instanciadas. Pudo ver cómo ocurría en un intento de optimización que creaba una elegante dependencia circular, el tipo de error que parecía correcto hasta que se rastreaba mediante múltiples iteraciones. 3 líneas debían cambiar. 3 líneas de 1.000.000. Hizo modificaciones con pulsaciones precisas, reestructurando la inicialización para establecer los parámetros base antes de que comenzara cualquier llamada recursiva. Entra cuando estés listo, dijo Victoria. Su voz delataba las primeras grietas de incertidumbre. Evan verificó sus cambios y pulsó la tecla. Los monitores parpadearon. Los mensajes de error comenzaron a desaparecer, reemplazados por el azul frío de los procesos exitosos. Los indicadores de estado cambiaron de rojo a ámbar y luego a verde en una cascada que recorrió la sala de guerra, como el amanecer sobre las montañas. En algún lugar de las profundidades del edificio, los servidores que habían estado gritando en agonía digital se reanudó su funcionamiento armonioso. La sala de guerra estalló. Los ingenieros gritaron y se abrazaron, liberando horas de tensión en un instante explosivo. La joven que sostenía el teléfono de Evan saltaba de alegría, olvidando el cansancio. En la pantalla, Lily aplaudió con orgullo y deleite, pero Evan apenas notó el rostro de la joven. El rostro de la joven era un gran problema. Su atención permaneció fija en Victoria. Observando su rostro alternar entre la sorpresa, la incredulidad y algo más oscuro, el primer reconocimiento de lo que había hecho. Se quedó mirando las luces verdes de estado, como si la hubieran traicionado personalmente. Los $1.000 permanecían aferrados en su mano, accesorios olvidados de un drama que no había seguido el guión esperado. A su alrededor, la gente elogiaba al conserje que había salvado su proyecto, sus trabajos, el futuro de su empresa. Victoria Ashworth, quien había construido Nexus AI con absoluta brillantez, acababa de ser superada públicamente por un hombre que vació sus cubos de basura. Realicen diagnósticos completos, ordenó, con voz cuidadosamente controlada. Quiero que todos los departamentos verifiquen que los sistemas son estables. El comando reafirmó su autoridad, recordando a todos quienes tenían el poder, independientemente de quien hubiera obrado el milagro. Los ingenieros se dispersaron a sus puestos, pero las miradas seguían volviendo a ese, quien había retrocedido y ahora permanecía en silencio junto a su carrito decorado. El diagnóstico tardó 20 minutos, durante los cuales Evan esperó en paciente silencio, mientras Victoria caminaba de un lado a otro y los ingenieros susurraban. Cuando aparecieron los resultados, la sala volvió a quedar en silencio. La solución de Evan no solo había resuelto el fallo en cascada, sino que su inicialización reestructurada había mejorado la eficiencia general del sistema en un 15%. Los procesos que requerían 12 segundos ahora se completaban en 10. El uso de memoria se redujo casi un 20%. El conserje no solo había salvado su proyecto, sino que lo había mejorado significativamente. Victoria leyó los números 3 veces, segura de que debía haber un error.
Pero los datos se mantuvieron firmes bajo cada análisis. Un conserje había entrado en su sala de guerra, y con indiferencia, superó a todo su departamento de ingeniería. Un hombre al que había humillado públicamente poseía habilidades que aparentemente superaban las suyas. El ingeniero superior que había proporcionado las credenciales se acercó a Evan con asombro manifiesto. ¿Cómo lo hiciste? ¿Dónde aprendiste a hacerlo? No pudo completar la pregunta. No pudo salvar la brecha entre conserje y virtuoso. Evan se encogió de hombros levemente. Suposición afortunada. A veces, una mirada fresca ayuda. Pero las palabras modestas no convencieron a nadie. Los ingenieros habían pasado años desarrollando Prometeo, habían vivido dentro de su código, y ninguno había visto lo que Evan vio en momentos. Victoria observó el intercambio. Expresión ilegible. Los $1000 habían desaparecido de nuevo en su billetera. Apuesta incumplida por consentimiento mutuo tácito. Cuando Evan recuperó su teléfono y le dijo a Lily que la llamaría después del trabajo, Victoria no hizo nada para detenerlo. Simplemente observó cómo el conserje recogía su carrito y lo empujaba hacia la puerta, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Victoria permaneció en su oficina mucho después de que la mayoría del personal se fuera a casa, mirando los archivos personales en su portátil. Evan Parker, empleado número 7442, contratado hacía 3 años para servicios de limpieza. No figuraba educación más allá de la secundaria. El archivo no contenía nada que explicara lo que había presenciado. Empezó a buscar más allá de los registros de la empresa, impulsada por una necesidad de comprensión que parecía casi física. La primera pista provino de un antiguo boletín de antiguos alumnos de Berkeley, una breve mención de prometedores doctorandos en aprendizaje automático. Evan Parker había publicado 4 artículos en revistas revisadas por pares antes de completar su tercer año, un ritmo excepcional que atrajo la atención de las principales empresas tecnológicas. Victoria encontró migas de pan dispersas en bases de datos académicas. Presentaciones en congresos. Registros de citas. Una propuesta de tesis que los revisores calificaron de innovadora. Luego, nada. El abrupto final de una carrera estelar. Coincidiendo con las fechas, la búsqueda más profunda conectó con un obituario para Sarah Parker, amada esposa y madre, tomado demasiado pronto. Victoria se sentó en la oscuridad mientras la imagen completa se formaba. El conserje que limpiaba sus pisos había sido una estrella en ascenso en su campo. El hombre al que había humillado públicamente poseía una experiencia igual o superior a la suya. Lo había abandonado todo: educación, carrera, futuro para cuidar de su esposa moribunda y su hija huérfana de madre. Había caído de las alturas académicas a la invisibilidad del trabajo de servicio sin quejas, amargura ni deseo de reconocimiento. Pensó en el rostro de Lily al teléfono. La confianza absoluta que declaraba a su padre capaz de todo. Pensó en la serena dignidad de Evan frente a las burlas. Su negativa a defenderse, incluso con el conocimiento necesario para devastar a los atacantes. ¿Qué clase de hombre poseía tanta brillantez y decidía ocultarla? ¿Podía sufrir tal pérdida y emerger con la bondad intacta? Algo cambió en la victimización. El pecho de Victoria. Una sensación desconocida que finalmente identificó como vergüenza. Había construido su carrera sobre la certeza de su superioridad. Asumiendo que el éxito valía la pena y el fracaso, su ausencia, Evan Parker cuestionó todas las premisas que justificaban su trato a quienes consideraba inferiores. Era brillante y humilde, devastado y funcional, invisible por elección propia, no por limitación. Todo lo que creía sobre el logro y el valor comenzó a resquebrajarse bajo el peso de su ejemplo. A la mañana siguiente, Victoria se encontró esperando la llegada de Evan desde la ventana de su oficina. Lo vio estacionar su viejo sedán, recuperar su carrito decorado, pasar por el control de seguridad saludando al guardia, que sabía su nombre. Lo vio comenzar las rondas en la primera planta, metódico y minucioso, tratando cada tarea con un respeto desproporcionado.
Cuando habló con Lily por FaceTime durante el almuerzo, mostrándole los relucientes pasillos como le había prometido, Victoria tuvo que apartar la vista de la ventana para controlar la presión que se acumulaba en sus ojos. 2 días después del incidente en la sala de guerra, Victoria hizo algo sin precedentes. Salió de la planta ejecutiva y bajó al nivel de mantenimiento, pasando por muelles de carga y almacenes, hasta la pequeña zona de descanso donde se reunía el personal de limpieza. Evan estaba sentado solo en una mesa descuidada, comiendo un sándwich casero, leyendo un libro de bolsillo con el lomo roto. Levantó la vista cuando ella entró, con expresión neutral pero atenta, preparado para cualquier nueva humillación que esta visita pudiera traer. ¿Puedo sentarme?, preguntó Victoria, con una voz extraña contra las paredes de concreto y las luces fluorescentes. Evan señaló la silla frente a él, y ella se sentó con cuidado, alisándose la falda contra un plástico barato. Se sentaron en silencio, 2 personas de extremos opuestos del espectro invisible, ninguna segura de cómo salvar la distancia. «Te debo una disculpa», dijo Victoria finalmente. «Lo que hice en la sala de guerra fue inexcusable. Estaba asustada y abrumada. Pero eso no justifica cómo te traté». Las palabras sonaron inadecuadas, pero el rostro de Evan se suavizó ligeramente. La cautela dio paso a algo más abierto. «Entiendo la presión», dijo. «Entiendo cometer errores cuando todo parece desmoronarse». Su voz no contenía acusación. Estaba ofreciendo gracia sin condiciones. Victoria se encontró contándole sobre miembros de la junta directiva que pedían su renuncia. Los inversores amenazaban con retirar la financiación. 3 años invertidos en Prometeo. Habló sobre el aislamiento del liderazgo. La imposibilidad de mostrar debilidad. Evan escuchó con silenciosa atención, haciendo preguntas que sacaban a la luz verdades. Nunca había hablado en voz alta. Al final de la conversación, había compartido más con este conserje que con nadie en años. «Tu hija», dijo Victoria mientras el tiempo se agotaba. «Es evidente que cree plenamente en ti». El rostro de Evan se transformó al mencionar a Lily, su cautelosa profesionalidad desapareciendo en pura calidez paternal. «Ella es la razón por la que me levanto cada mañana. Todo lo demás son solo detalles». Victoria asintió lentamente, reconociendo un sistema de prioridades que nunca había considerado, donde el éxito significaba algo completamente diferente a la cuota de mercado. 3 días después surgió una nueva crisis, una posible vulnerabilidad de seguridad que expuso los datos de los clientes. El equipo de ingeniería se movilizó, pero las evaluaciones iniciales no fueron concluyentes. Victoria se encontró pensando en Evan. De claridad, él trajo a la catástrofe anterior. Antes de dudarlo, le envió un mensaje preguntando si podía unirse a diagnósticos. Evan llegó a la sala de guerra con uniforme de conserje, empujando su carrito con una constelación de pegatinas de lirios. Las reacciones de los ingenieros iban desde la sorpresa hasta el resentimiento, pero la autoridad de Victoria acalló las objeciones, y pronto Evan se paró frente a los monitores, estudiando la nueva amenaza con la intensidad que le era familiar. La colaboración sorprendió a todos. Evan poseía no solo una brillantez diagnóstica, sino también la capacidad de explicar conceptos complejos en términos accesibles. Victoria lo observó trabajar con los ingenieros, extrayendo sus mejores ideas y aportando constantemente valiosas perspectivas. La dinámica cambió de director ejecutivo y empleado a algo más cercano a una colaboración. Durante las semanas siguientes, las sesiones de colaboración se hicieron regulares. Victoria convocó a Evan para consultas técnicas, y él llegó con el carrito y una discreta competencia, aportando sin egoísmo, para luego volver a la limpieza, como si nada hubiera ocurrido. El acuerdo no tenía sentido formal. Un conserje como asesor técnico, pero trabajaba con una eficacia que desafiaba los organigramas. Las conversaciones trascendieron los temas técnicos. Evan habló de Sara con una ternura que a Victoria le dolía el pecho, de construir una vida juntos, de la devastadora velocidad de perderla. Habló de Lily,
del terror de ser madre soltera, del milagro diario de verla crecer. Victoria compartió su propia soledad, sus relaciones románticas, su sacrificio por la ambición, sus vínculos familiares marchitados por la negligencia. Ambos vivían aislados de forma diferente, ambos cargando con cargas invisibles. La atracción se apoderó de Victoria sin previo aviso, una mayor conciencia de la presencia de Evan, la preocupación por sus opiniones, la simple admisión de que ansiaba verlo de una forma que nunca había experimentado. Se resistió, intentó ocultarlo bajo la profesionalidad. Que un director ejecutivo desarrollara sentimientos por un conserje alimentaría chismes dañinos. Pero las emociones se resistieron a la lógica corporativa. Los sentimientos de Evan se desarrollaron por caminos paralelos, aunque mejor ocultos. Había amado a Sara por completo, asumiendo que ese capítulo estaba cerrado para siempre. Pero Victoria lo sorprendió con la vulnerabilidad bajo una apariencia refinada, con un deseo genuino de superar las limitaciones. La vio aprender a tratar a la gente con amabilidad, implementando políticas que valoraban a los trabajadores por encima de la productividad. Se estaba convirtiendo en alguien diferente bajo su influencia, y él encontró hermosa la transformación. El punto de inflexión llegó durante una reunión trimestral de la junta directiva que Victoria había temido durante semanas. Varios miembros, liderados por el capitalista de riesgo Harrison Blake, habían estado presionando para destituirla como directora ejecutiva, citando la crisis de Prometheus como evidencia de un liderazgo fallido. Desconocían que un conserje había resuelto la crisis. Para ellos, Victoria simplemente había logrado una resolución por medios incuestionables, pero Harrison Blake había contratado consultores externos para analizar la solución de Prometheus. Lo que descubrió se convirtió en un arma. Durante la reunión de la Junta, transmitida por videoconferencia a todo el mundo, Blake reveló que la solución había provenido del personal de limpieza. La implicación era clara si los conserjes salvaban productos estrella. ¿Qué decía eso sobre el liderazgo? La reacción de la Junta fue inmediata. Los directores que apoyaban a Victoria comenzaron a dudar. Se multiplicaron las preguntas sobre el criterio, las prácticas de contratación y la capacidad de mantener una empresa donde ocurrían tales situaciones. Blake propuso una moción de censura, sugiriendo su reemplazo por un liderazgo más cualificado. En ese momento, con su carrera desmoronándose, Victoria se enfrentó a una decisión. Podía desviar la culpa hacia Evan, calificar su participación de aberrante, echarlo a los lobos para salvarse. O podía decir la verdad. Evan observó la reunión de la Junta. Reunión desde el monitor de la oficina de mantenimiento, alertado por un ingeniero comprensivo. Vio el rostro de Victoria mientras las acusaciones se acumulaban, cálculos tras sus ojos. Sabía lo que significaba una decisión pragmática, sabía que protegerlo probablemente le costaría todo lo que ella había construido. Una parte de él deseaba haber permanecido invisible. Que los ingenieros se atribuyan el mérito. Nunca dio un paso al frente. Cuando la voz de Victoria llegó a través de los altavoces, Evan se preparó para lo inevitable. Pero las palabras que siguieron destrozaron todas las expectativas. Victoria describió las cualificaciones de Evan, su investigación en Berkeley, sus artículos publicados, la experiencia que aportó a la crisis. Explicó que había estado cultivando su talento, reconociendo la capacidad extraordinaria donde quiera que apareciera. Entonces dijo algo que dejó a Evan sin aliento. Evan Parker representa exactamente la mentalidad que esta empresa necesita. A la inteligencia no le importan los cargos. La brillantez aparece donde aparece. Mi trabajo como director ejecutivo es reconocerla y crear las condiciones para que florezca. Si me destituyen por hacer precisamente eso, cometerán un grave error. La reunión terminó sin resolución, la moción se pospuso para su discusión. Pero el daño ya estaba hecho. Evan había sido expuesto, privado de su privacidad, su vida invisible puesta bajo el foco corporativo. Permaneció en la oficina de mantenimiento mucho después de que el monitor se apagara, procesando las implicaciones.
Ella había priorizado su reputación sobre su supervivencia. Lo había defendido cuando el silencio habría sido más seguro. En una sala llena de gente poderosa, lo había declarado digno. Lily notó que algo había cambiado cuando Evan la recogió del colegio. Su rostro mostraba expresiones que ella no podía identificar. Preocupación, asombro, algo casi esperanzador. Le preguntó si estaba bien, usando el tono serio aprendido de sus conversaciones sobre sentimientos. Evan se arrodilló a su altura y le contó que algo complicado había sucedido en el trabajo, que ahora sabían de sus habilidades informáticas especiales, que las cosas podrían ser diferentes. ¿Diferentes para bien o diferentes para mal?, preguntó Lily. Evan reflexionó con la honestidad que siempre intentaba darle. Todavía no lo sé. Pero pase lo que pase, lo resolveremos juntos. Eso es lo que hacemos. Lily asintió solemnemente, aceptando esta respuesta con la confianza que siempre había depositado en él. Luego lo abrazó fuerte. Me alegra que sepan que eres inteligente, papá. Ahora pueden ver lo que yo veo. Las consecuencias continuaron durante los días siguientes. La historia se filtró más allá de Nexus AI. Fue recogida por periodistas tecnológicos ávidos de narrativas inusuales. Las solicitudes de los medios inundaron las comunicaciones. Evan se encontró fotografiado en estacionamientos, citado en artículos a los que nunca accedió. La invisibilidad cultivada durante años, evaporada en el calor de la atención pública. Victoria lo llamó a su oficina una tarde lluviosa de jueves. Parecía agotada, la tensión evidente en las ojeras. Pero cuando lo vio, algo en su rostro se relajó, como si su presencia le brindara un consuelo que nada más podría igualar. Se sentaron juntos mirando la lluvia rayar las ventanas del suelo al techo, las luces de la ciudad difuminándose en patrones impresionistas. Lo siento, dijo Victoria. Nunca quise que tu privacidad se viera comprometida de esta manera. Evan negó con la cabeza lentamente. Te estabas protegiendo a ti mismo. Y a mí. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Pero Victoria se inclinó hacia adelante, con los ojos intensos con algo parecido a la desesperación. No solo te estaba protegiendo profesionalmente, Evan. Estas últimas semanas, trabajando contigo, hablando contigo, sentí cosas que no sabía que era capaz de sentir. La confesión flotaba entre ellos, vulnerable y aterradora. Evan pensó en Sara, en años de dolor solitario, en muros construidos para protegerse a sí mismo y a Lily de más pérdidas. Pensó en la transformación de Victoria, en la bondad genuina que emergía bajo la armadura corporativa. Pensó en lo que Lily querría, en sus interminables preguntas sobre si papá encontraría alguna vez a alguien que lo quisiera. Yo también tengo sentimientos, dijo en voz baja. Sentimientos que no buscaba. Pero primero tengo que pensar en Lily. Cualquier cosa entre nosotros tiene que incluirla. Tiene que ser buena para ella. Victoria asintió de inmediato, sin que su rostro reflejara decepción. Nunca esperaría otra cosa. Lily es parte de ti. Quiero conocerla. Ser bueno con ella. Ganarme cualquier lugar que ella me permita. Hablaron hasta que dejó de llover y el cielo se iluminó, compartiendo miedos, esperanzas y un esbozo tentativo del futuro que ninguno había imaginado. Cuando Evan se levantó para irse, Victoria le tomó la mano, el primer contacto físico más allá de los apretones de manos profesionales. El roce los recorrió a ambos con una descarga eléctrica. Una promesa de conexión que trascendía circunstancias imposibles. Victoria y Lily conocieron a Evan un domingo por la tarde en el parque cerca del apartamento. Victoria llegó vestida de forma más informal que la que Evan jamás había visto, con vaqueros y una blusa sencilla, y con un aspecto nervioso que lo hacía querer protegerla. Lily observó a la visitante con intenso escrutinio, notando cómo esta mujer miraba a su padre. El respeto cuidadoso en su postura. La sonrisa genuina que se reflejaba en sus ojos. ¿Eres amiga de papá?, preguntó Lily directamente. Victoria se arrodilló a la altura de la niña.
Los vaqueros de diseñador se presionaron contra el mantillo del parque infantil sin aparente preocupación. Ojalá pueda hacerlo. Tu papá me ha hablado mucho de ti. Dice que eres la persona más valiente que conoce. Lily lo consideró y miró a Evan en busca de confirmación. Él asintió levemente. Y algo en su expresión pasó de la cautela a la bienvenida cautelosa. Pasaron la tarde juntos, empujando a Lily en los columpios, compartiendo helados, observando a Lily demostrar sus habilidades en la barra de mono con orgullosa intensidad. Victoria demostró ser inesperadamente hábil para conectar con una niña de 6 años, haciendo preguntas interesantes y escuchando con genuina atención. Al atardecer, Lily había declarado que Victoria era aceptable, con una aprobación significativa. La Junta se reunió 2 semanas después para votar la moción de censura de Blake. En el intervalo, varios factores cambiaron significativamente los cálculos. La cobertura mediática generó una atención positiva abrumadora, presentando a Nexus AI como una organización que reconoce el talento independientemente de su origen. Las solicitudes se triplicaron. Las consultas de clientes se duplicaron. Prometheus superó todos los estándares. Victoria negoció discretamente con los miembros del equipo de redacción, asegurando su apoyo. Cuando llegó la votación, la moción fracasó rotundamente. Harrison Blake renunció al día siguiente. Su juego de poder había fracasado. Victoria emergió más fuerte que antes. Su puesto estaba asegurado y su reputación se fortaleció. Inmediatamente anunció una nueva iniciativa, un programa que identificaba y desarrollaba talento oculto dentro del personal de apoyo. Evan lo lideraría. La boda se celebró un año después, en el jardín de una posada histórica a las afueras de St. Paul. Hojas de otoño, creando un dosel dorado y carmesí. La lista de invitados se mantuvo pequeña gracias a los diseñadores que realmente importaban. Los ingenieros se mezclaron con los vecinos del complejo de apartamentos de Evan. Mundos de la riqueza y la clase trabajadora encontraron puntos en común. Lily fue la niña de las flores. Su vestidor, la repostera, de tul blanco que había ayudado a Victoria a elegir durante una salida de compras, cimentó su vínculo. Caminó por el pasillo con exagerada solemnidad, esparciendo pétalos con la precisión de una niña de 6 años cumpliendo un deber sagrado. Al llegar al frente, se colocó entre los 2 adultos que ahora serían sus padres, con el rostro radiante de felicidad que no necesitaba traducción. Los votos de Victoria hablaban de transformación, del conserje enseñándole que la brillantez llegaba en paquetes inesperados y que la amabilidad importaba más que el poder. Prometió pasar su vida aprendiendo de él, creciendo con él, construyendo una familia que valorara el carácter por encima de las credenciales. Su voz se quebró varias veces, pero siguió adelante, decidida a decir todo lo que sentía. Los votos de Evan fueron más sencillos, más tranquilos. Habló de Sara, del amor que compartían y de la hija que ella le dio. Habló de años caminando solo, seguro de que su corazón se había cerrado para siempre, y habló de Victoria, la mujer feroz, asustada y formidable que desafió sus suposiciones sobre las segundas oportunidades. Me diste un hogar cuando pensé que nunca más lo tendría. Te convertiste en familia cuando creí que nuestra familia estaba completa. Todo lo que soy ahora te pertenece a ti y a Lily. Lily levantó un cartel que ella misma había hecho. Letras temblorosas pero legibles. Por fin. Tengo una familia. Los invitados rieron entre lágrimas, una mezcla de humor y desamor que marcaba los momentos más auténticos de la experiencia humana. Evan alzó a su hija en brazos y Victoria se abrazó a él, 3 personas convirtiéndose en una sola unidad bajo la luz otoñal. Al terminar la fiesta y marcharse los invitados, Evan y Victoria se encontraron solos en la terraza de la posada, con las estrellas emergiendo sobre el jardín oscurecido. Lily se había quedado dormida dentro, agotada por la emoción, con el vestido de niña de las flores, arrugado y perfecto. Permanecieron juntos en silencio, tomados de la mano, observando cómo el aliento formaba nubes en el aire fresco. Nunca esperé nada de esto,
dijo Victoria en voz baja. Hace un año, estaba segura de cómo sería mi vida, sola en la cima, exitosa en todos los aspectos. No tenía ni idea de lo equivocada que estaba sobre lo que importaba. Evan le apretó la mano. Había cargado con sus propias certezas, sus propias limitaciones, su propia convicción de que ciertas puertas se habían cerrado para siempre. Lily me preguntó algo ayer, dijo. Quería saber si podía llamarte mamá. Le dije que necesitaba preguntártelo ella misma, pero quería que estuvieras preparada para la pregunta. El rostro de Victoria se arrugó y se reconstruyó en un instante. Sería un honor, susurró. Sería un honor. Por dentro, Lily se estremeció, un instinto la despertó en el momento en que se decidía su futuro. Salió a la terraza a trompicones con el vestido arrugado, frotándose los ojos contra la oscuridad, y entonces vio a su padre y a su nueva madrastra recortados contra las estrellas. Se acercó a ellos con vacilante determinación, y se apartaron para dejar espacio entre ellos. Te quiero, papá, murmuró Lily contra el pecho de Evan. Te quiero, mamá, añadió, probando la palabra por primera vez, encontrándola natural en su lengua. Victoria emitió un sonido que no era ni risa ni sollozo, sino ambos, apretando los brazos alrededor de la niña que acababa de darle el mayor regalo de su vida. Estaban juntos en la oscuridad, el conserje, el director ejecutivo y la niña que creía en ellos, ambos observando las estrellas girar sobre sus cabezas en patrones eternos. Tras ellos, en las ventanas brillaban los vestigios de la celebración. Delante, se extendía un futuro que nadie podría haber predicho, pero que todos habían elegido. En un lenguaje de familia, redención y amor que trascendía cualquier límite artificial, habían encontrado el camino a casa.